Bienvenidos a este episodio que será viral. La Ciudad de México se está convirtiendo en algo así como Ciudad Socavón. ¿Vieron las imágenes del camión de refrescos que fue devorado prácticamente por un socavón en Iztapalapa? Bueno, pues estas oquedades se forman constantemente en el Valle de México. ¿Qué las genera y cómo evitar que esto se convierta en una tragedia? Son preguntas que haremos a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Sergio Rodríguez, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Doctor, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y con gusto aquí estamos. También saludo con muchísimo gusto a David Bocanegra, licenciado en Geografía, perito en materia de topografía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Gracias por acompañarnos, David. Buenas tardes, muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio Gracias, qué y gracias amable. por... Qué amable. Pues, ¿cómo ven ese asunto de los socavones? Lo que sucedió el fin de semana en Iztapalapa, de verdad que enciende algunas alertas, sobre todo porque del fin de semana para acá ya hubo otros casos. Estaba por ahí hundiéndose en un socavón un camión de basura en la colonia San Juan de Aragón, en el oriente de la Ciudad de México. David Bocanegra, vamos por partes para tratar de entender este asunto, porque lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo identificar dónde puede haber un socavón? No sé si las autoridades de entrada están preparadas, cuentan con tecnología y demás, pues para prever esto. ¿Cómo es que se forman estos huecos en el subsuelo? Bueno, primeramente tendríamos que partir de qué es un socavón, que no es más que una cavidad o un agujero que se forma en la superficie por medio, intervienen diferentes factores, pueden ser factores naturales o factores humanos o en algunas cuestiones factores geológicos, que es la parte que forman. Ahora, si nosotros partimos, si vemos desde la Ciudad de México, que es una ciudad que se formó, se fundó en lo que son fondos lacustres o fondos, lo que en algún momento son fondos marinos, que está formado en este caso por lodos, por arcillas, por algunas rocas, en algunos casos donde hay rocas formadas por carbonato de calcio. De entrada partiríamos de ahí, que son zonas latentes o zonas que están expuestas a este tipo de socavones. Ahora, si partimos de esa parte, también tendríamos tomar en cuenta la actividad humana, es decir, toda la formación que nosotros tenemos en el sentido de construcción. Agreguemos a esa parte también las cuestiones geológicas, también las cuestiones de deforestación, que en este caso también, si nosotros nos vamos al pasado, éramos una zona lacustre que estaba formada por lagos, el antiguo lago de Texcoco. Entonces, todos estos fenómenos contribuyen a la formación de socavones. Bien. A esto agregado a una sobreexplotación de recursos que tenemos nosotros en la actualidad, hablemos de recursos forestales y recursos hidrológicos o hídricos, que es la explotación de los mantos acuíferos. Entonces, toda esta parte contribuye a que haya hundimientos. Tendríamos que hacer un análisis para ver cuáles son los principales factores o elementos Bien. que contribuyen a la generación de estos socavones. Un análisis que no sabemos si las autoridades ya están haciendo, doctor Sergio Rodríguez, sobre todo porque vemos que les caen de sorpresa de momento estos socavones. Ya tenemos el problema encima. A estas alturas, ¿qué se podría hacer? Sí, bueno, en realidad no es sorpresa, ¿no? Porque yo creo que este fenómeno ya tiene pues bastante tiempo de que ha venido ocurriendo, especialmente en alcaldías como Iztapalapa, como Tláhuac, como Venustiano Carranza, especialmente todas estas alcaldías que están hacia el oriente de la Ciudad de México, ¿sí? Y como bien lo decía David, pues están todas estas asentadas sobre el lecho lacustre, lo que fue y en algunos momentos sigue siendo el lecho lacustre de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, no es nada nuevo, no es un fenómeno nuevo. Lo que sí podemos observar es que se está agudizando. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque hay un exceso de lluvia, ¿no? Ahorita, como lo hemos todos sufrido de alguna u otra manera. ¿Y qué pasa, no? Muchos de los ductos, de los drenajes, tanto de agua potable como de alcantarillado, pues están colapsando.
¿Qué pasa cuando colapsan estos drenajes que van generalmente por una parte superficial del subsuelo? Pues empieza a haber fugas de agua de esos ductos. Entonces, todas estas fugas de agua empiezan a socavar, empiezan a arrastrar primero todos los pinos, las arcillas, Ujú. ¿sí? Y los materiales lacustres están formados principalmente por materiales finos, que son arcillas, limos, que son un poco más gruesos, arenas y gravas. Casi es una de las cuatro, digamos, componentes más importantes de estos depósitos. ¿Qué es lo que se va primero? Los finos. Entonces empiezan a haber oquedades, empieza a haber huecos, y después empiezan a ir todos los demás, y después empieza el asentamiento. Y entonces empieza a haber un fenómeno como de el reloj de arena, por ejemplo, Ujú. ¿sí? En Empieza donde ahí. se empieza a ir el material fino y se empieza a ir hacia la parte más baja, y entonces se empieza a ver la oquedad. O sea, el reloj de arena lo que deja arriba propiamente es el hueco, ¿no? Cuando está funcionando. Entonces, obviamente, todo lo que es la parte de cobertura, de asfáltica, incluso de viviendas, pues queda prácticamente sin sustento, Bien. ¿sí? Ahora, estos fenómenos se pueden, ya lo dije, uno es, lo más importante es lo que bien decía ya David, pues la mano humana, esto es el drenaje, ¿no? Pero también se pueden ocurrir estos fenómenos de forma natural, y hay un fenómeno que se llama tubificación, que también el agua subterránea en el acuífero de la ciudad también fluye, o sea, no es un agua estancada. El agua subterránea también tiene corrientes, y esas corrientes, cuando es de forma natural, también arrastran finos, ¿sí? Entonces también empiezan, sin embargo, creo yo, ese es mi punto de vista, que el principal problema que han causado últimamente los socavones en estos lugares está generado por la ruptura de ductos y de tuberías, ya sea de agua potable o de eh, alcantarillado de aguas negras, ¿no? De los Cualquiera de las drenajes. dos cosas. Ahí ¿Sí? viene algo muy importante que, de lo que hemos hablado y no necesariamente tenemos que llegar a los socavones. Las inundaciones que se dan en el Valle de Claro, México nos revelan que tenemos un sistema de drenaje que está totalmente colapsado colapsado. y en este sentido se tendría que atender, pues no solo por las inundaciones, sino ahora por la consecuencia que traen, que en este caso son los socavones. ¿Falta de mantenimiento en este sentido, David? Yo creo que serían varios factores. Primeramente, como manifiesta el doctor Sergio, el principal causante sería una erosión del subsuelo, que sería por parte del agua, lo que hablaba el doctor de los drenajes, pero también una falta de mantenimiento. Y yo creo que lo más importante sería una disposición por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque son cuestiones que nosotros no las vemos, pero sabemos que están latentes. Entonces, ¿en qué momento se ocupan de estos problemas o en qué momento se ocupan? Se ocupan en el momento en que se genera un problema. Como manejaba el doctor Sergio, no es un problema que se esté dando ahorita, es un problema que ya lo tenemos. Simplemente no se le ha dado, eh, no se le ha dado, llamémosle La la, atención. la- la atención adecuada. ¿Por Ujú. qué? Porque esto puede causar muchos problemas. Ahora bien, también otro problema que nosotros también nos hablaba el doctor de la cuestión humana, pues tenemos grandes construcciones sobre el suelo, que contribuyó a esto a la carga del suelo también. Es decir, nosotros el tipo de suelo que tenemos tiene cierta carga de resistencia y sobre el suelo construimos edificios que tienen mucho peso. Ujú. Entonces viene un desgaste del subsuelo que contribuye también a esta parte, a que surjan todos estos socavones. Entonces yo creo que tendríamos que hacer un análisis muy profundo respecto a todos los elementos que tendríamos que tener en cuenta para hacer un atlas de riesgo de todos estos puntos que tenemos, porque no está, es decir, que no solamente podemos identificar unos puntos, sino toda la ciudad está expuesta a este tipo de elementos, lo que son socavones. Entonces tendríamos que hacer un análisis muy profundo. ¿Cómo se podría integrar algo en este sentido, doctor Sergio? No sé, yo he escuchado, por ejemplo, acerca de la tecnología israelí, se me ocurre,
que detecta fugas de agua, ¿no? Que detecta humedad por debajo de la tierra y dicen, ahí hay una fuga, puede ser de drenaje o puede ser de algún sistema de red de agua potable. ¿Hay tecnología? ¿Se puede hacer, por ejemplo, este atlas de riesgo al que hace referencia David, doctor? Sí, bueno, de hecho existen, ¿no? Muchos en varias alcaldías, municipios, incluso ciudades y estados, a diferentes escalas, los atlas de riesgo. Lo que sucede con esto es que primero hay que entender y conocer realmente cuál es la red de agua, tanto potable como de drenaje, en los diferentes entidades, ya sea alcaldías y en la misma Ciudad de México, ¿no? Ujú. Solamente la actual entidad de aguas de la Ciudad de México y del Estado de México, supongo también, pues saben realmente cuál es el mapa, digamos, de distribución de estas redes, ¿sí? Y pues indudablemente es como cualquier ducto en donde hay una pérdida de presión, es porque hay una fuga, como por ejemplo en el caso de los ductos de Pemex o cosas así, ¿sí? Pero aquí es un poco más complicado. Y digo, más hay que también entender que estas redes de agua, tanto de agua potable como de drenaje, son muy antiguas. O sea, prácticamente estamos hablando de más de 60, 70, 80 años que estas redes están en función. Algunas sí se han modificado, ¿sí? Se han modificado, por ejemplo, para usar materiales más elásticos que no sufran rupturas, por ejemplo, por los asentamientos. Como decía David, la ciudad está también sometida a subsidencia, esto es, a hundimientos. ¿Por qué? Porque aunado a todo esto, esta problemática, la extracción de agua del subsuelo genera subsidencia, genera hundimientos, ¿sí? Es bien sabido que la Ciudad de México tiene un promedio en diferentes zonas de subsidencia o hundimiento del orden de los 20 hasta 40, 50 centímetros por Entonces, año, depende de la zona. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que no se hunde parejo, sino que hay hundimientos diferenciales. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un ducto y hay un hundimiento diferencial? Pues se rompe y ahí tenemos una fuga, ¿sí? Sin embargo, si se usaran materiales más elásticos que permitieran precisamente esta flexibilidad, tal vez no se romperían, pero cambiar toda esta red de agua potable en una ciudad como la Ciudad de México es costosísimo y se ha hecho ya, o sea, han empezado a hacerlo ya en algunas zonas, Ujú. ¿sí? Pero es una tarea titánica, ¿sí? La Ciudad de México es enorme y todo, no solamente la Ciudad de México, el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Entonces sí, es posible y sí existe la tecnología, no la tenemos desde mi punto de vista al toda con estas características como lo dices, Juan, pero yo creo que hacia allá se tiene que tender, ¿no? Hacia allá se tiene que ir precisamente, porque Totalmente. estos problemas, como lo podemos ver, van en Claro. aumento. Sí, totalmente. De hecho, el año pasado se registraron 130 y en lo que va del 2025 ya van 153. Es una cifra oficial del gobierno de la Ciudad de México, lo cual ¿Sí? habla de que realmente se ha agudizado, como nos decía al inicio, doctor. Es algo serio porque vemos, por ejemplo, lo que pasó en Iztapalapa ahorita. Las familias de alrededor del socavón han tenido que dejar sus casas, están viviendo en un albergue. O sea, no queda solo en algo que afecte una vialidad, se convierte en algo más serio. Claro. Y en este sentido, David, ¿tú consideras que hay un abandono por parte de las autoridades? Porque atienden muchos problemas, seguridad y demás, pero en las campañas nunca hablamos de que se vaya a atender con seriedad, por ejemplo, el tema del agua, tanto del agua potable como de los sistemas de drenaje. Son temas que realmente no les interesan porque son los que no lucen para la foto, ¿no? son cuestiones que tienen que ver un poquito con la política. ¿Por qué? Porque como tú lo manifiestas, Juan, por ejemplo, si nosotros hacemos una obra de gran impacto, por ejemplo, hacer un cambio de todo lo que son las tuberías, las redes, toda esta parte, sería una obra de mucho impacto, Ujú. pero la sociedad no lo vería. Claro. Entonces, lo que las autoridades ahorita buscan es votos. Ajá, buscan votos, buscan la forma de atraer a esa gente para que vote por ellos.
Más sin embargo, tú hablabas de tecnologías, por ejemplo, tecnologías como manifestaba el doctor Sergio Rodríguez, sí hay muchas tecnologías. De hecho, no sé si ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, no sé si la Ciudad de México tenga, por ejemplo, un sistema de información geográfica enfocado nada más a cuestiones, toda esta parte de hidrología. Ahorita, por ejemplo, Japón implementa unas cuestiones que son, observa lo que son los socavones antes de que haya ese colapso, la cárcava o el hueco, lo rellena con un material especial, le mete agua y el material se infla. Ujú. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Previniendo ese hundimiento de ese socavón. ¿Cómo ¿Sí? funciona Entonces, la tecnología específicamente para ubicarlos, David? para ubicarlos tendríamos, hay muchas técnicas, pero por ejemplo, manifestaba el doctor Sergio, dependiendo la tecnología que tú quieras implementar, pero sí tendrías que tener primeramente Ujú. un sistema de información geográfica bien hecho, bien georreferenciado, con coordenadas reales a un sistema de información geográfica para que tú tengas una reacción en el momento, es decir, tú ubicas una disminución de presión, por ejemplo, de agua y humedad, entonces en el sistema de información geográfica te avisa y mandas, por ejemplo, a una brigada directamente a campo, a esa zona, a esa coordenada. ¿Y qué es lo que hace? Observa, busca si hay alguna fuga, si hay una disminución de presión, y en ese momento lo podemos corregir. ¿Por qué? Si hay una fuga de agua y no se atiende, como decía el doctor, el material es muy, hablábamos de materiales de arcilla, entonces son muy, es decir, se desgastan muy rápido. Entonces, a eso agreguémosle ahorita a toda la precipitación pluvial que hemos tenido, ¿sí? Porque el agua nosotros no la vemos, pero todo el agua entra a una parte y vuelve a salir y donde encuentra las cuestiones, eh, zonas más, vulnerables es donde penetra. No lo vemos, pero es como hay una erosión, es una erosión del subsuelo, ¿sí? Porque tenemos corrientes subterráneas. Entonces, como hay esa parte, entra el agua, viene el desgaste y el socavón o el hoyo o la corriente se empieza a hacer más grande, que en su momento es lo que está pasando. Ujú. Bueno, pues la verdad es que hay causas, son varias, ya las han enlistado, desde el tema de la ruptura de un drenaje, la manera en que se ha extraído el agua, estas corrientes de la que nos hablaba el doctor, el agua del subsuelo no está estancada, está en movimiento, en fin, causas hay muchas, doctor, ya las estamos viendo, socavones hay muchísimos también, pero respuestas de la autoridad vemos muy pocas, si no es hasta que viene el problema y está en redes sociales el camión que se hizo viral, de lo contrario no vemos que haya mayor acción. Doctor, estamos llegando al final de la entrevista y antes de irnos me gustaría preguntarle alguna idea en este sentido para poder cerrar y englobar lo que hemos platicado, que nos encamine a encontrar una solución para este asunto de los socavones. Ujú. Sí, bueno, como lo comentaba David, obviamente en una herramienta como los sistemas de información geográfica ya se usa, ¿no? O sea, prácticamente todas las dependencias de protección civil, en la Ciudad de México, en muchos otros, ya tienen estas plataformas de uso, pero que al fin y al cabo solamente son, muchas veces son herramientas de trabajo y digitales y en oficina, por decirlo de alguna forma, con mapas, con imágenes, etcétera, ¿no? Pero en campo, lo más importante es una de las cuestiones de prevención. Se pueden usar métodos geofísicos, por ejemplo, eléctrica, geoeléctrica, o sea, por ejemplo, métodos de resistividad eléctrica o georradar, que se puede de alguna manera ubicar la formación o los inicios de formación de estos socavones. Claro, esto implicaría pues establecer realmente estrategias de trabajo, campañas de trabajo, ¿sí? En sitios, por ejemplo, como Iztapalapa, como Venustiano Carranza, como Tláhuac, como estas alcaldías o las zonas del Estado de México aledañas, Doctor, ¿sí? déjeme interrumpir. ¿Esa es la zona más roja en cuanto a socavones en la Ciudad de México, esas alcaldías? Claro, sí, pues lo estamos viendo. O sea, ahorita ahí está precisamente digamos, ahí está la mayor concentración de este tipo de fenómenos se está dando en ese lugar. ¿Por qué? Por las características del suelo, ¿no? Simple y sencillamente por eso, porque es un material tan blando, tan fácilmente removible por el agua, ¿sí? Como arenas, limos y arcillas, como lo que habíamos comentado,
¿Por qué? Porque ahí está el lecho lacustre, todo eso está realmente sobre el antiguo lecho lacustre, ¿no? Claro, ahora la Entonces, gente, perdón, la gente, ¿qué puede hacer en este sentido, doctor? Porque no sé si haya por ahí algún indicio que ellos puedan detectar, quienes viven en esa zona o en cualquier otro lugar, que les permita, pues, intuir, quizás llamar a la autoridad y decir, oiga, aquí está sí, hueco el asunto, puede que venga un muchas socavón. veces los problemas surgen incluso, por ejemplo, hasta de cisternas que se rompen o por ejemplo, fosas sépticas, este tipo de obras domiciliadas muy locales, ¿sí? También pueden producir ese tipo de problemas. Entonces, muchas veces a escala domiciliaria, puede empezarse precisamente por controlar fugas. Puede haber fugas incluso en los mismos domicilios muchas veces y no se notan, Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberían de empezar a hacer precisamente a nivel local? O sea, piensa individual y actúa global, ¿no? Quien realmente empiece por verificar sus propios domicilios, si hay fugas, si no hay fugas, ¿sí? Estar al tanto, por ejemplo, de si de repente, ¿por qué me llega menos presión en el agua, no? Ah, bueno, pues a lo mejor ya se rompió la tubería, reportarlo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, estos son tipos de acciones que pueden parecer muy a pequeña escala, pero que sin embargo pueden tener una consecuencia importante, ¿no? Pueden Y claro, contribuir. indudablemente la responsabilidad de las autoridades es lo que realmente se tiene que tomar en consideración. O sea, no podemos dar por hecho de que ya con eso se va a solucionar el problema, sino que todo lo contrario, se empieza por ahí y pasar a la siguiente etapa. Pero obviamente yo creo que es un problema que se tiene que atacar desde muy diferentes flancos. Totalmente, totalmente, doctor. Pues muchas gracias. David Bocanegra, algo antes de irnos, alguna idea global para poder cerrar esta charla. Para contribuir a lo que decía el Justo. doctor Sergio, por ejemplo, podríamos hacer una verificación física del inmueble, por ejemplo, de cada uno de los inmuebles. ¿Por qué? Porque al momento que hay movimientos, ya sean de cualquier tipo, puede haber fisuras en los inmuebles. Ajá. Ok. Entonces, Ujú. podríamos hacer una verificación visual del inmueble, es decir, si nosotros observamos grietas o el tipo de grietas o fracturas, entonces podríamos hablar a las autoridades de protección civil para que vayan con especialistas y determinar, esa sería también una forma de verificar, de empezar hablábamos de manera domiciliaria, de manera local. Ujú. Ahora bien, por ejemplo, usted, Juan, hablabas también a mí se me viene ahorita a la mente, hablaba el doctor de cuestiones ahorita se me viene a mí a la mente que está muy de moda lo que son los vehículos no tripulados, lo que son los drones. Ujú. Hay algunos drones que los podemos equipar con ciertas tecnología como cámaras. Por ejemplo, si nosotros buscamos calor, podemos montarle una cámara que busca el calor. Entonces, si nosotros buscamos humedad, podríamos hacer eso. Por ejemplo, generar un plan de vuelo de ciertas alcaldías o de las zonas más vulnerables, hacer un plan de vuelo, equipar el vehículo no tripulado, que sería un dron, con ciertas cámaras, hacer el vuelo, hacer una rectificación del vuelo para hacer un mosaico fotogramétrico y encaminar esa parte para ver cómo podemos contribuir y trabajar esa parte. Tecnología tenemos bastante. Nada más el problema es que pues no hay, las autoridades creo que tendríamos que hacer un plan a largo plazo. ¿Por qué? Tendríamos que hacer un proyecto de inicio, Claro. que la autoridad que entrara contribuyera y siguiera ese proyecto Ujú. a unos 6 7 años. ¿Por qué? Porque si alguien hace un proyecto nuevo y ese proyecto va encaminado, entra una nueva administración y lo saca. Entonces creo que ahí teníamos muchas cosas que hacer. Las autoridades también tienen mucho en qué trabajar y en qué hacer. Y ahí tenemos tecnología bastante. Nada más el problema es que lo apliquemos y que también haya la persona que lo quiera hacer. Claro, tiene que haber voluntad, tiene que haber ¿Es recursos correcto? en su momento por parte de la autoridad para atender este asunto. De lo contrario, vamos a permanecer viviendo pues escenas como las que de estos videos de los últimos días. Pues llegamos al final de esta plática. Muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero hacer algo muy concreto, una dinámica muy cortita con ustedes. Doctor Sergio Rodríguez, en una sola palabra, está difícil, pero en una palabra, ¿cómo podrías definir lo que estamos viviendo con los socavones actualmente en el Valle de México? Yo creo que voy a usar dos, una no se puede. Falta de Adelante. prevención, Falta de, falta de prevención.
Falta de Prevención. 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 Ok. David Bocanegra, en una palabra, ¿cómo definirías lo que estamos viviendo en el Valle de México con los socavones? Pues yo utilizaría la palabra que utilizó el doctor y también utilizaría otra palabra que sería falta de empatía de las autoridades. Falta de prevención y falta de empatía de las autoridades es lo que nos está llevando a vivir este asunto de los socavones, que de verdad que nos ponen en una alerta por lo que hemos visto en estos últimos días. Yo les agradezco muchísimo a ambos. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Gracias al doctor Sergio Rodríguez, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Muchas gracias. Gracias, sí, al Hasta luego, contrario. muchísimas gracias. También agradezco a David Bocanegra, licenciado en Geografía, perito en materia de topografía de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Juan. Buena tarde. Yo les agradezco a los dos, muchas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes que llegaron hasta el final de esta plática. ¿Qué les parece el asunto de los socavones? Yo les decía que causas hay muchas, ya las escuchamos con ellos, drenajes rotos, todo el tema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y demás. Socavones ni se diga, hay más todavía, pero lo que no vemos son muchas acciones por parte de las autoridades para detectarlos, para taparlos, para prevenir y demás. Y si esto no se ejecuta como un plan de trabajo de las autoridades como materia pública, pues simplemente vamos a seguir viendo estas escenas como lo del camión que se hundió en la zona de Iztapalapa. ¿Qué les parece a ustedes? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, que puedan compartir este video, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.